noches. Muchas gracias a la señora directora y a ustedes por asistir. Con respecto al tema de Mayo, considero que es muy importante hablar sobre él porque en torno de él existe mucha confusión, mucha ignorancia, muchos errores que se repiten constantemente. Y los responsables de la ignorancia y de los errores que en torno del tema de Mayo cunde son los miembros de la historia liberal y marxista, quienes vienen repitiendo desde hace muchos años una serie de mentiras en torno al tema. El problema radica para mí es que para los liberales Mayo no es un mes ni un acontecimiento, sino que Mayo es un dogma. Muchos de nosotros seguramente hemos escuchado hablar sobre el dogma de Mayo, del ideario de Mayo, de la doctrina de Mayo. Esto es porque precisamente lo que decía de que para los liberales Mayo es un dogma. Y el dogma consiste en equiparar a Mayo con la libertad. ¿De qué se trata esto resumidamente? Que para los liberales la revolución de Mayo significó una ruptura para nosotros, liberarnos de las cadenas españolas. Nosotros, criollos oprimidos, nos liberábamos del yugo colonial español, de las cadenas, ¿no? De ahí la letra del himno nacional, oír el ruido de rotas cadenas. Y esta liberación se hacía posible gracias a la influencia de la Ilustración, de la Revolución Francesa, que había ejercido sobre algunos criollos, particularmente sobre Mariano Moreno, y también gracias al accionar del pueblo. Bien, aquí he resumido de manera sintética tres grandes mentiras que han sido introducidas por la historia liberal y continuadas por la historia marxista. Las mentiras serían sostener que Mayo ha sido un movimiento de ruptura, de querer liberarnos del poder opresor de España. Otra sería de que Mayo significó que había influencia de la Revolución Francesa y norteamericana, y por último, un papel protagónico del pueblo. Como vamos a ver, nada de esto ocurrió. Como decíamos, los historiadores liberales fueron quienes comenzaron a introducir estas cuestiones sobre Mayo. Para nombrar algunos, podemos citar a Bartolomé Mitre, Vicente Fidel López, Joaquín B. González, Esteban Echeverría. No son los únicos, pero sí, digamos, los principales. Mitre, por ejemplo, habla de una doctrina que él llama la emancipación. Y aquí él tiene todos estos errores, digamos, el del despotismo, que podemos decir que es esta doctrina de que sostener de que vivíamos en esclavitud, el del pueblo protagónico de Mayo y el de la influencia de la Revolución Francesa. Y además Mitre también introducía otra cuestión más sobrenatural, que él hablaba de que había una fuerza natural en las cosas, un destino que se tenía que cumplir, de que estábamos condenados a ser democráticos y que Mayo ha sido un momento cumbre en esa evolución cósmica y secular, decía Mitre. También decía Bartolomé Mitre que la Revolución norteamericana, a la que él tenía como modelo, se habían producido cambios en la condición del género humano. Bien, hasta aquí la primera cuestión, o sea que fueron los liberales quienes comenzaron a falsificar la Revolución de Mayo. No fueron los únicos, como decía. En tiempos más cercanos tenemos autores como Ricardo Levene, que si bien Levene traía alguna claridad, decía algunas verdades, como por ejemplo refutaba a Mitre y a López al sostener que Mayo había sido influencia de la Revolución Francesa y norteamericana. Decía Mayo, que no era una réplica de la Revolución Francesa y estadounidense, sino que la revolución se nutre de ideas, de fuentes ideológicas hispanas e indianas. Sería absurdo concebir, seguía Levene, la revolución hispanoamericana como un epifenómeno de la Revolución Francesa,
en la Revolución de Mayo se esgrimieron ideas hispánicas e indianas, no francesas o universales como sostenía Mitre. Bien, pero Levene, si bien traía, acertaba en estas cosas, introducía otras mentiras, digamos, como por ejemplo el tema de la máscara de Fernando, que posiblemente alguna vez hayamos escuchado hablar. Y esto quería decir que los patriotas, los miembros de la Junta, habían jurado a un rey, pero que era un juramento falso, digamos, que habían jurado, se habían confabulado para jurar lealtad a un rey al que pensaban destituir. Y esto lo hacía en contra de las decenas y decenas de pruebas documental que existía, donde se da cuenta de la fidelidad de la Junta al rey, ¿no? No solamente en Buenos Aires, sino en toda América. Y también Levene introducía otras cuestiones que ya venían de sus padres liberales, sostener que la Revolución de Mayo fue democrática e independentista, y también le atribuyó un papel protagónico al pueblo. Decía Levene, el pueblo había impuesto los nombres de las personas que ocuparían el gobierno. El impulso desbordante de la marea revolucionaria estaba determinado por la fuerza ciega que agitaba la multitud. Bien, para resumir y para repasar, estos serían a grandes rasgos, ¿sí?, algunos de los mitos más importantes introducidos por la escuela liberal y continuados por la escuela marxista, con variantes obviamente. Pero bueno, para repasarlas vamos a decir que fueron las del despotismo, sostener que vivíamos en un estado de yugo colonial, obviamente de incultura, de atraso, y que había una guerra entre españoles opresores y criollos oprimidos, ¿sí? La de sostener que la Revolución de Mayo fue una copia o que estuvo influenciada por la Revolución Francesa, y por último sostener que el pueblo tuvo un papel protagónico. Y también la de la máscara de Fernando, a la que voy a hacer alusión al final. Bien, pero los mitos, no solamente estos, sino todos los mitos, tienen un enemigo mortal, que es la realidad histórica. Cuando uno contrasta la realidad con los mitos se disipan, digamos, se evaporan, porque están los documentos, están los testimonios que dan prueba de que en Mayo no aconteció nada de lo que, o muchas cosas de lo que sostiene la historia liberal. Y es importante también, me estaba olvidando, porque esta versión de la historia ha sido la que ha triunfado, porque si uno concurre a un acto escolar, vamos a escuchar todos estos mitos, ¿ah? Por ejemplo, yo recuerdo años atrás de decir, queríamos liberarnos del rey de España, la patria nace con la revolución, o queríamos ser libres. Nada de eso es así. Bueno, y para continuar, digamos, como decía, los mitos al contrastarse con la realidad se van diluyendo. Y para comprender Mayo, tenemos que partir desde un punto de vista americano, o sea, hay que considerar a América como toda la región. Miren, el mismo año de 1810 se han producido movimientos similares, primero en Venezuela, en Caracas, el 19 de abril. Después tenemos Buenos Aires, 25 de mayo, Santa Fe de Bogotá, Colombia, 20 de julio, es decir, menos de 2 meses. Y el 18 de septiembre tenemos un movimiento similar que se produce en Santiago de Chile. Estos sucesos no pueden ser entendidos como desde un punto de vista local, sino que hay que tener una visión americana, Y la realidad es que América pertenecía a los reyes de España. Habríamos escuchado muchas veces decir América pertenecía a la corona de Castilla. Esto es así porque después del descubrimiento de Cristóbal Colón, el año próximo, 1493, el Papa de aquella época,
le dona las tierras descubiertas a los reyes de España. Es decir, que América, o el reino de las Indias occidentales, como se conocía, pertenecía a la corona de Castilla. Por la donación que le había hecho el Papa Alejandro VI, pertenecíamos a la corona de Castilla. No al Estado español, sino a los reyes. Y esto es una distinción importante, ¿sí? Quien se ceñía legítimamente a la corona de Castilla era propietario y podía mandar sobre el territorio, ¿sí? Solamente el rey. Bien, y la donación se la hace el Papa con la condición de que se enseñe el Evangelio en estas tierras, ¿sí? Carlos V, perdón, una última cuestión, se hace a la corona de Castilla, que en ese momento eran Isabel y Fernando, y a sus legítimos sucesores y herederos, ¿sí? Carlos V sería uno de esos sucesores legítimos, por lo tanto, quien estaba autorizado para mandar sobre estas tierras. En el año 1520, Carlos V dicta se llama pragmática sanción, por la cual declara que los territorios de América quedarían incorporados de manera definitiva a la corona. Declara lo que se llama la inalienabilidad de la corona, ¿sí? Es decir, que si por alguna situación se llegaba a donar o a hacer entrega de las tierras, esta donación sería nula, ¿sí? El historiador, por ejemplo, Jaime Delgado, dice que América no constituía una colonia de España, algo externo que pueda ser vendido o canjeado, sino que era algo que estaba incorporado a la corona de Castilla, no al Estado español. El remarco porque es importante, ¿sí? O sea que el rey podía mandar sobre estas tierras y los americanos le hacían le rendían homenaje a través de un pacto de fidelidad, ¿sí? Y esto también es importante porque la fidelidad solamente se la debían al rey, ¿sí? Solamente había un pacto explícito y solemne, por lo cual los reyes se comprometían a preservar estas tierras y a hacer justicia en ellas, y a cambio de eso los vasallos libres, digamos, les juraban fidelidad al rey. Bueno, durante el periodo que gobernaron, durante el periodo hispánico, hubo dos casas reinantes, ¿sí? Dos, digamos, familias de reyes que gobernaron. Tenemos a la casa de los Austrias, o también se los conoce como los Habsburgo, y también a la casa de los Borbones, ¿sí? La familia de los Austrias que gobernó primero era un estado católico, confesional, que trató de, el fin primordial de ello era la evangelización. Y a la vez los Austrias otorgaban mucha autonomía a las ciudades en donde reinaban. Esta relativa autonomía se fue modificando cuando vino la otra casa reinante en el año 1700, la de los Borbones, porque tenían otras ideas del despotismo ilustrado. Digamos que los reyes concentraban más poder. Y también una cuestión importante es que, según la concepción filosófica que tenían los primeros gobernantes, digamos la casa de Austria o los Habsburgo, el rey se consideraba padre y señor. O sea, si bien tenía esta facultad de gobernarnos, de mandar, y a la cual le rendíamos homenaje y fidelidad, él no podía actuar de una manera arbitraria, sino que estaba sujeto no solo a la ley natural, sino a la ley sobrenatural. Digamos, tenemos que tener en cuenta que era una monarquía católica. Y esta visión espiritual se ha ido dejando de lado con el advenimiento de los Borbones, digamos, más modernos. Si bien en esta época se produce la expulsión de los jesuitas, aparte, sacando ese hecho, no hubo un ataque abierto a la religión, al catolicismo, pero el fin espiritual se ha ido dejando de lado. Y dice Enrique Díaz Araujo que los americanos seguían teniendo esta visión del rey como padre que custodiaba a sus
a sus súbditos que estaba obligado a hacer justicia en estas tierras, ¿sí? Voy a leer aquí un párrafo. En un nivel filosófico, el imperio español estaba formado por numerosas familias de pueblos sujetos a la autoridad del padre y señor, el rey. Tuvo su origen en la época de los Austrias y persistió en la mente del pueblo como un elemento de mayor importancia en la organización política en la época de los Borbones. Los Borbones se resistían a aceptar esta concepción, pero los americanos adherían a la imagen de los Habsburgo del Estado patriarcal. Es decir, que en América hubo una concordia, o sea, hubo un reconocimiento legítimo al rey, mientras los reyes fueron justos y prudentes, los vasallos obedecían, digamos, de una manera gustosa, ¿sí? Y esto lo quería decir porque con esto como que voy contestando a dos de los mitos que se establecieron sobre Mayo. Primero el tema de la máscara, ¿sí? O sea, para 1810 hay que tener en cuenta que la mayoría, no digo todos, pero sí la enorme mayoría, eran monárquicos, o sea, tenían una lealtad al rey, porque durante estos 300 años de gobierno de hispanidad, España había traído a estas tierras paz y justicia, que eran los ideales de San Agustín del gobierno. O sea que en América se vivía bien, los americanos se sentían gustosos de pertenecer a una monarquía. Entonces, si esto era así, no se entienden los argumentos de Lebene de decir de que los patriotas se habrían puesto una máscara jurando fidelidad a un rey que pensaban destituir, y tampoco el otro argumento de sostener que la Revolución de Mayo se hizo contra el rey de España. Esto ya vamos a verlo, que no es así, ¿sí? Bien, y bueno, para ir concluyendo, creo que el mérito de la escuela revisionista es haber demostrado, en contra de los mitos de la historiografía liberal y marxista, es que la Revolución de Mayo fue un movimiento monárquico de lealtad al rey, fue un movimiento hispánico, o sea, nadie en Mayo se pensaba en renunciar a nuestra herencia patrimonial, y fue un movimiento militar y patricio, o sea, no tuvo una actuación destacada del pueblo como sostienen liberales y marxistas. Bien, esto para concluir que, bueno, en nuestras tierras hubo gobernantes justos que guiaron los destinos de este país sin renunciar a nuestra herencia, y tal vez don Juan Manuel de Rosas sea el arquetipo de esto. Bueno, muchas gracias.